Hola, hoy vamos a hablar de uno de los tipos de voz más hermosos que hay en el canto, los contratenores. Si eres fan como yo del canto, alguna vez te habrás encontrado este tipo de voz por ahí explorando el mundillo, y si no, pues hoy te lo voy a contar. El tipo de voz del contratenor es un paradigma del canto muy especial y se podría decir que hasta transgresor dentro de su contexto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es transgresor? Pues porque se trata de cantantes del género biológico masculino que de alguna manera rechazan aquella sonoridad grave, viril, masculina, explorando otros tonos más nobles y colores totalmente bellos y majestuosos. Y es que los contratenores son tan rompedores en el contexto en el que están, que en palabras del maestro Philip Jaruski, jamás te deja indiferente. Me gusta mucho esta frase del maestro que dice: a los contratenores o se nos ama o se nos odia. La reacción siempre es extrema, porque no existe la indiferencia. Mientras a unos les parece ridículo que un hombre cante tan agudo, otros se ensalzan en nuestra voz y piden que se nos dejen más roles de mujer en la ópera. En términos de la tesitura de su canto, los contratenores son el tipo de voz que supera en tesitura al tenor, por eso el nombre, ya que cantan en tesituras que para la mayoría de los tenores sería imposible cantar con comodidad. Escuchémoslo. Pero, ¿de dónde surgieron estos cantantes? Según algunas fuentes, el contratenor aparece aparentemente como respuesta a la prohibición de la Iglesia Católica de los castrati, un tipo de cantante que era castrado en su infancia para poder conservar su voz blanca, su voz de niño. Sin embargo, hay otras fuentes que afirman que este tipo de cantantes convivieron en la misma época. Les dejo el link en la descripción por si quieren saber un poco más sobre la historia. Y si quieren que hable un poco sobre los castrati en algún otro video, denle like a este, suscríbanse para motivarme a seguir haciendo esto y sigamos con el tema. El papel de los castrati era normalmente el de interpretar al héroe de la historia, al protagonista principal, y esto los hacía uno de los tipos de cantantes más famosos. De hecho, ellos gozaban de gran reconocimiento y tenían grandísimas fortunas, además de ser unos completos divos. Y esta característica de majestuosidad la heredan de alguna forma los contratenores, en la gracia con la que cantan. Ahora, yendo a las clasificaciones de la voz, les cuento que existe una clasificación clásica de la ópera para acomodar estas voces: contratenor alto, contratenor mezzo y contratenor soprano o sopranista. Pero dejémosle esta clasificación al esquema clásico, porque esto es muy práctico, solo sirve para que los cantantes sepan qué obra pueden interpretar y qué obra no. Además, eso lo pueden pillar en 3 clics por Google. Y es una cuantificación de la voz con la que no estoy de acuerdo porque genera frustraciones. En este video hagamos algo distinto, un experimento. Hagamos una clasificación propia identificando las características sonoras de las voces. Pero antes de realizar esta clasificación, hagamos un rapidísimo paréntesis para entender la forma en la que yo entiendo la voz para poder asimilar mejor la clasificación que yo les voy a mostrar. Y así de paso se llevan otro punto de vista para entender un poquito mejor la voz. Todos los puntos de vista valen. Hay 3 tipos de configuraciones vocales: la voz de pecho, la voz de cabeza y el falsete o la voz de cabeza desconectada. La voz de pecho y la voz de cabeza sí se pueden unir y suena más o menos así. ¿Has visto? Yo a esta unión de pecho más cabeza le voy a llamar la voz completa, porque es la suma de los 2 registros principales. Otros se le llaman la voz mixta. Además de esto, la voz completa tiene un límite que lo define tu propia técnica y otras características físicas. Y tarde o temprano tendrás que recurrir al falsete si quieres ir más alto en tono y eventualmente al whistle. Otra cosa es que casi todos los registros se pueden intentar unir. Suerte con eso si lo intentas. Pero el falsete no es fácil de unir a los otros registros por temas de cierre cordal. El falsete normalmente está desconectado de la voz de pecho y la voz de cabeza, por lo que el paso entre ellas es discontinuo y debe disimularse coloreando la voz. Cosa que veremos ahorita que algunos contratenores hacen de manera maravillosa, casi imperceptible. Y la última cosa es que la voz es lineal. Eso quiere decir que uno de estos registros o configuraciones vocales les puede agregar o quitar los ingredientes que uno quiera a voluntad. Como una ensalada, le puedes colocar lo que vayas queriendo dependiendo de cómo quieres que luzca o sepa. El twang, el rasgado, el peso, el color son algunos tipos de efectos agregables a estas configuraciones vocales. Contratenor impostado. Comencemos con el contratenor impostado.
Este tipo de contratenor es muy especial porque su habla es bastante grave. Tanto es así que la tesitura de su canto difiere totalmente con la tesitura de su habla. O sea, hablan muy grave, pero cantan muy agudo. Marzena, please come to the show. They like you a lot here. La forma más sencilla de identificar esos contratenores es escuchar, además de su habla, sus tesituras de canto más graves, puesto que pierden bastante potencia llegado a cierto punto de la voz. Esto pasa porque llegan a un punto de pasallo y tienen que transicionar del falsete a la voz de pecho, y hay un cambio de potencia en esta zona. Entonces hay un mismo tono en el que la voz parece que no diera más volumen y de repente pasa a un estado de volumen restringido, como si el cantante estuviera conteniéndose. Pero dejemos a un lado esa palabrería y mejor escuchémoslo. Hubo una nota en esa transición, en ese melisma, en el que la voz cambió. Hay una pequeña discontinuidad en la voz del maestro Jarruski, que es precisamente lo que les acabo de contar. Que por cierto, la disimula de manera maravillosa, casi ni se nota. Veamos otra vez. ¿Notan el cambio? De repente esa misma nota pasa a sonar hasta contenida, con bastante cuerpo, puesto que el cantante pasa a voz de pecho. Ahí está el cambio. No es lo mismo hacer una nota en falsete que hacer la misma nota con voz mixta o con voz completa. La intensidad del sonido, del cuerpo, definitivamente van a cambiar. Ahora notemos este cambio en el maestro Holiday y aprovechemos la obra para comparar su canto con el de Alix Leso. Vamos a verlo otra vez. Hay un cambio muy sutil, pero en temas sonoros se puede notar que incrementa bastante la potencia del sonido al transicionar a voz de pecho. Si ven, al uso solo le surge una baja en el volumen, mientras que la transición que debe hacer Holiday por sus características vocales hace que esta nota específica sea mucho más potente de lo que debería si continuara con su voz de falsete. De hecho, esta nota tiene muchísimo más cuerpo que las notas anteriores que él ha hecho. Este cambio suele ser muy ligero porque estos maestros lo han dominado a la perfección. Volviendo al tema de la clasificación, el contratenor impostado es el tipo más común de contratenores, porque tienen voces bastante graves en comparación con su canto. De hecho, la mayoría cumplen con esta característica. Y ojo, que el nombre de la clasificación no les suene despectivo. Es simplemente una forma de clasificar sus voces desde el punto de vista técnico. El hecho de llamarle impostado no quiere decir que el tipo de canto no sea igual de legítimo que todos los demás. Simplemente hace referencia al hecho de que la voz del habla difiere de la voz del canto. El punto, que el nombre de esta clasificación vocal está más relacionada con la técnica del cantante más que ser un juicio de valor sobre su canto. Contratenores naturales. Listo, ahora vamos con el contratenor natural. Este tipo de contratenor es aquel que canta en un registro totalmente cómodo con su tipo de voz. Además, la tesitura de su voz hablada es correspondiente totalmente con la tesitura de su voz de canto. Y nosotros insistimos muchísimo para poder ingresar al programa porque está dirigido exclusivamente para los hijos de los trabajadores. Lo que creo yo para ganarme la silla es darle como si fuera el fin del mundo y fuera mi última presentación. El contratenor natural se puede identificar al notar que utiliza una voz completa o voz mixta, con mayor cuerpo, peso y color y en general con una buena musculatura vocal. ¿Y cómo notamos que es un contratenor natural? Pues de nuevo, además de escuchar su habla, esta clasificación se hace de la misma manera que la anterior, y es escuchar su canto, centrándose en las notas más graves. Como podría pasar con una cantante del género biológico femenino, los contratenores naturales no tienen que disimular ninguna transición porque simplemente no la hay. Este tipo de contratenor tiene una voz tan aguda que puede llegar a cantar en aquellas tesituras de los contratenores sin tener que recurrir al falsete. Usan en su mayoría una voz completa o mixta. Veamos entonces ahora dos ejemplos de contratenores colombianos que les recomiendo buscar porque son muy buenos. Que me dejó tu amor, que no
fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida. Llámame, pero no me hables, bésame, ahógame, amárrame. Córame y enfermame de a poco, poco a poco. Y una diferencia de estos contratenores con los contratenores impostados es que los impostados tenían más voz hacia abajo, los naturales no, tienen más voz hacia arriba. Es decir, el registro de los contratenores naturales se extiende hacia arriba cuando el de los impostados se extendía más hacia abajo. Y listo. Esto es lo que tengo que contarles por el día de hoy sobre los contratenores. Recuerden que ustedes también pueden hacer sus clasificaciones propias abajo en los comentarios. Si les gustó el video y les parece interesante mi propuesta, suscríbanse al canal. Eso es todo de mi parte por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.